señor David Mí dice ser astrólogo, pero además es numerólogo. Ha marcado la fecha del retorno de Jesús por su iglesia para el día 23 de abril del año 2018. Y el 23 de abril del 2018 es mañana. Todos aquellos que han creído en la profecía de este hombre aseguran que Jesús levanta a su pueblo el día de mañana. Dice tal vez sea en la madrugada, al atardecer, o por la noche a terminar el día. La pregunta que yo les quiero hacer es: ¿será esto cierto? Bueno, tenemos lo que la Biblia nos dice, que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 32 al 44, mientras los niños van a su clase y al servicio. Usted y yo vamos a leer lo que la Biblia dice. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 32 al 44, dice de la siguiente manera así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, en esta mañana nos acercamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud, con alabanza en nuestros labios, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Y estamos, mi Dios, a punto de escuchar lo que tu palabra dice referente a este acontecimiento tan grandioso y tan maravilloso, mi Señor, que será el arrebatamiento de la iglesia. Padre, danos entendimiento, abre nuestros sentidos, abre nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir tu palabra.
Señor, y que atendamos a tu voz, lo que en este día tú quieres comunicarnos, Dios mío, para que nuestras vidas estén preparadas para este evento glorioso, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a poner la presentación ahí en el Messenger de Nueva Vida, porque olvidé el adaptador para ponerlo en la pantalla, y así para que usted pueda revisarlo y también tenga nota sobre este mensaje. El tema es tiempo de prepararnos, ¿sí? Tiempo de prepararnos. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, son cosas que probablemente usted de alguna manera ya conoce y ya sabe, hermanos. Pero no está por demás recordar lo que la Biblia dice sobre estos eventos gloriosos este evento glorioso de la venida de nuestro Señor y Salvador, como lo es el rapto de la iglesia, o mejor dicho, como la Escritura lo dice, el arrebatamiento. Y quiero comenzar diciéndole, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, y como tal, todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero en la Biblia tenemos también profecías que se han cumplido al pie de la letra. Y yo creo que una de las cosas que nos debemos de entender antes que todo es de que las profecías bíblicas se cumplen. Y yo quiero enseñarle algunas cosas que la Biblia lo ha hablado o lo ha predicho miles de años antes, cientos de años antes, y han tenido su cumplimiento. Por ejemplo, todos los que estamos aquí creemos que Jesús un día nació en Belén de Judea, y cada año usted y yo celebramos el nacimiento de Jesús. No celebramos la fecha, si fue en diciembre, si fue en octubre, pero celebramos el hecho de que Jesús nació. Bueno, el nacimiento de Jesús estuvo profetizado. El profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es lo que nos dice el profeta Isaías, poco más de 500 años o 500 años antes de que sucediera. El evangelista Mateo repite estas palabras también en el capítulo 1, verso 23, cuando tuvo su cumplimiento. Dice así el evangelio de Mateo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Mateo habla del cumplimiento de la profecía de Zacarías. Israel, hermanos, sabía que iba a venir un Mesías, un libertador. Tenía la promesa. Es más, desde que conocemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, Dios habló de esto. Ahí se habla del evangelio, porque cuando el hombre desobedeció y que el hombre dijo: bueno, la mujer que me diste me dio de comer del fruto del árbol, y luego la mujer dijo: la serpiente me engañó. Dios se dirige a la serpiente, que en este caso representa a Satanás, y le dice: tú herirás a la simiente de la mujer, la vas a herir en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Desde ahí en Génesis se está hablando sobre aquel que habría de venir y deshacer las obras del diablo.
Biblia dice se cumple. Por eso el apóstol Pablo en los Gálatas, o en la carta a los Gálatas, el capítulo 4, verso 4, dice Pablo: mas venido el cumplimiento del tiempo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino precisamente en la dispensación de la ley. Jesús no nació en la dispensación de la promesa. No nació en ninguna otra dispensación. Nació en la dispensación de la ley. Y Él vino e introdujo la dispensación de la gracia. ¿Sí? Cuando Dios dijo, es el momento, aunque habían pasado miles de años y estaba dada esta profecía, esta promesa, llegó un día en que se cumplió, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué entendemos, hermanos? Que todo lo que la Biblia dice se cumple. Número 2, el regreso del pueblo de Israel a su patria. Todos conocemos, y esto es conocido históricamente, Israel fue esparcido por todo el mundo en el año 70 de la era cristiana, en el año 70 después de Cristo. Tito, aquel general romano, entra a Jerusalén con su ejército. Traían la encomienda de que no destruyeran el templo, pero por alguna razón, o mejor dicho, por algo planeado por Dios, ¿sí? Los judíos, muchos de los judíos se escondieron en el templo. Una flecha encendida cae en los atrios de aquel templo y comienza a incendiar todo aquel lugar. Tenemos en la actualidad lo que quedó de ese templo, esas ruinas, esos muros conocidos como el muro de los lamentos, los muros de Jerusalén, como prueba, hermanos, de que es un hecho real, que un día, tal como Jesús lo había predicho en el capítulo 24 de Mateo, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y por casi 2000 años, hermano, el pueblo de Israel estuvo esparcido por todas las naciones. Pero si usted ha leído el capítulo 37 de Ezequiel, hay una historia conocida como los huesos secos. Cuando Ezequiel vio en aquella visión todos aquellos huesos que estaban esparcidos por todos lados, y Dios le habló y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo: Señor, tú lo sabes. Y luego Ezequiel comenzó a predicar de acuerdo al mandato de Dios, y se empezó a juntar cada hueso con su hueso, y se formaron los esqueletos. Y luego siguió predicando, y vino la carne, los nervios, aquellos esqueletos, y dice, y fue un ejército innumerable. Y esto no era otra cosa que un día el pueblo de Israel iba a retornar a su patria. Tenemos en Ezequiel capítulo 36 versículo 24, donde Dios dijo: y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Profecía, palabra de Dios. Aunque estén esparcidos por todo el mundo, va a haber un día en que yo los voy a recoger de todas las tierras y yo los voy a traer a su país. Hermanos, y esa profecía se ha cumplido. Israel regresó a su patria, y muy pronto, aunque ya es un hecho, porque Israel se sigue rigiendo con el calendario lunar, el calendario judío, y para ellos, hermanos, apenas el jueves en la tarde se cumplieron los 70 años, 18 de este mes de abril. En el calendario solar
cuando regimos nosotros, se cumplen hasta el 12 de mayo, 12 o 14 de mayo de este año, que es el 70 aniversario de la nación de Israel. Ahora, fíjense lo que hemos leído en esta mañana. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entendamos una cosa: la higuera representa a Israel, es símbolo de Israel, la higuera. Y dice la palabra que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice: así también cuando vosotros veáis todas estas cosas, conocer que está cerca las puertas. Y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Israel, hermanos, estaba esparcido por todas las naciones, no había esperanza alguna de que iba a retornar. Su país, su tierra, estaba ocupada por los árabes, los palestinos. Y no había manera, hermanos, que ellos regresaran. Era imposible. Hubo ciertos personajes en la historia de Israel claves que lucharon, intentaron para que ellos fueran aceptados y regresaran a su tierra, pero era prácticamente difícil. Pero en una resolución, hermanos, en el año 1948 se acepta a Israel como república, como estado independiente, con un pequeño territorio apenas, hermanos, teniendo en contra todos los países árabes y muchos otros más. Escuche lo que la Biblia había hablado de esto, porque para todo el mundo era imposible, pero en Isaías 66:8 el profeta ya lo había dicho. Dice: ¿quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Se hace la pregunta del profeta. Dice: una nación no nace en un solo día. No, es imposible. Dice: un pueblo no surge de repente. Pero sigue diciendo: en cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día, hermanos. Años antes, el profeta Isaías lo está profetizando: en un día nacerá la nación de Israel, Jerusalén se levantará. Imposible, pero para Dios fue posible. 1948. Si encontraban el video, ahorita lo vamos a pasar cuando se da la declaración, hermanos, de independencia. En un día, con varios votos a favor, solo 13 en contra y varias abstenciones. Pero Israel nació en un día. ¿Qué pasó? Comienza la guerra, todos los países árabes en contra de una Israel indefensa, con un ejército, si se le podría llamar ejército, inofensivo. E Israel derrotó a sus enemigos. Miren, hermanos, este año es un año muy importante. El día jueves en la noche se empiezan dos celebraciones muy importantes.
La fecha en que las fuerzas de defensa de Israel recobraron la soberanía israelí en el muro de las lamentaciones, que estaba en manos del reino de Jordania desde 1948, porque en 1948 fue reconocida como república, pero se le dio un terreno sumamente pequeño a Israel. No tenían posesión todavía de Jerusalén, estaba en manos del reino de Jordania. Pero en 1967, el 7 de junio, recobraron esta parte donde está Jerusalén. Quiere decir que en junio de este año se celebran los 50 años. Y cada 50 años ellos no se podía celebrar el jubileo si ellos no tenían acceso a Jerusalén. Pero desde julio de 1967 tuvieron ya posesión de este lugar, no en su totalidad, pero ya ellos pueden llegar hasta el muro de los lamentos y tener ahí sus tiempos de oración. Pero no solamente eso, el jueves en la tarde comenzó la celebración, porque para ellos es el aniversario número 70. Israel cumple 70 años de existencia, hermanos. 70 años. Era una tierra desértica, era una tierra que no daba nada, pero ellos tenían la promesa, hermanos, de que el desierto iba a florecer, que el desierto iba a producir. Y en estos 70 años ha sido la nación de más avance en todos los aspectos, hermanos, no solamente en la tecnología, no solamente en la ciencia, en la agricultura, en las comunicaciones, en la medicina. Hermanos, ha habido un avance que el mundo está sorprendido, porque Israel ha surgido, y de la manera que ha surgido, que ha sobrepasado a muchas naciones. ¿Sabe? Por una razón: porque es el pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo amado de Dios. Pero eso no es todo. El regreso de Israel a su patria nos dice a nosotros, la iglesia nos dice algo tan maravilloso. El regreso de Israel a su patria y el cumplimiento de los 70 años de Israel en su patria nos dice a nosotros algo muy importante, porque el pasaje que nosotros hemos leído dice el verso 34 y el 35: de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación habla la Biblia, hermanos? En Jerusalén o en Israel hay una generación. El primer ministro Benjamín Netanyahu, él tiene 62 años, es decir, 68 años, es decir, él nació después que Israel fue reconocido como república. Tiene 68 años. Pero hay gente que es mayor de 70 años, que llegó a la tierra de Israel cuando tenían apenas 1, 2, 3, algunos 5 años, y que viven todavía. Ahora, si usted va al Salmo 90, nos habla el Salmo 90 y dice: la edad del hombre son 70 años. Dice: los más robustos un poquito más, pero con molestia y con trabajo. Pero ahí queda sentado que una generación de vida son 70 años. Y Jesús, en la profecía de Mateo 24,
dice: no pasará esta generación. En otras palabras, esa generación que vio nacer a Israel en el 1948 todavía está viva. Muchos han muerto, desde luego, pero hay mucha gente, todavía hay gente que vive, que vio el nacimiento de la nación de Israel en 1948. Y la Biblia dice que no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted, si quiere, no le crea a lo que dice David Mead, hermano, que habla del planeta X que se está acercando y va a haber un sinónimo de catástrofes en la tierra. Es más, los científicos le atribuyen a todos los cambios climatológicos a ello, este planeta que ha sido últimamente descubierto. Si usted no quiere creerle a lo que dice este hombre, este numerólogo, no lo crea. Usted crea lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no va a pasar esa generación. Hermano, siga los acontecimientos, siga las festividades. El jueves hubo la inauguración, por así decirlo, de la festividad, porque este año marca para Israel un año muy importante. Ahora, el número nos dice mucho, porque fue en el 70 cuando Jerusalén fue destruida. Daniel nos habla de las 70 semanas, y hermanos, ya nada más estamos esperando la semana número 70. Y ahora Israel cumple sus 70 años. ¿Sabe qué dijo Benjamín Netanyahu hace unos días? Nos vamos a preparar, sí, para nuestra celebración, pero nos vamos a preparar porque este año será decisivo en muchos aspectos para nuestra nación de Israel. Y dijo él: no sabemos qué, no sabemos cómo, pero en todo el territorio de Israel hay una sensación de que algo grande va a acontecer. Ahora, muchos de ellos no saben y no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Acabamos de estar hace 2 semanas en el campamento, y una pareja, pastores en Israel, en Berseba, se unieron a nuestra organización Iglesia Misionera y estuvieron con nosotros y nos contaron de lo que ha pasado, cómo han pasado ellos la vida allá. Ellos son descendientes de judíos, pero nacidos en Argentina. Se fueron a vivir, a establecer una iglesia en aquel lugar. Pero ellos dicen también que hay un ambiente que nunca antes se había sentido en el suelo de Israel. Y muchos coinciden en lo mismo, en decir: es que estamos a punto de llegar al año 70. O lo decían, ahora ya se ha llegado al año 70, al aniversario 70. Y dicen: hay un ambiente, un sentir que no sabemos qué va a pasar. Pero sabe una cosa, la iglesia sí sabe qué va a pasar. Nosotros sí sabemos qué va a pasar. No sabemos en qué es la fecha, no sabemos qué es el día, cuál es la hora, pero sabemos que va a pasar. Porque antes, y gente probablemente se espante porque dice: todo se está viendo que va a haber una guerra. Dicen algunos: estamos ya en el camino a la tercera guerra mundial. ¿Y qué va a pasar? Estados Unidos, Siria, Rusia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y dicen algunos, están espantados porque se va a venir una guerra que va a ser muy grande, muy devastadora. Sí, la Biblia nos habla de una guerra.
de Gog y Magog, donde está incluido Rusia. Rusia es Magog, capítulo 38 de Ezequiel, donde está incluido los Estados Unidos también, donde están incluidos los países árabes. Pero la guerra de Gog y Magog, hermanos, en una de las fases se llevará a cabo al final de la gran tribulación. Usted no sabe, hermanos, cómo, sin tener nada que ver Israel en esto, lo están inculpando. Usted ve a veces que las noticias dicen, no, Israel provocó a los palestinos, pero en realidad lo que dice la prensa no es lo que en realidad está pasando. Irán quiere a toda costa que el mundo vea con malos ojos a Israel, y está haciendo lo imposible para poder atacar a Israel y para poder eliminar a Israel de la faz de la tierra. Y se van a confederar todas estas naciones, todos estos países árabes, para destruir a Israel. Y es cuando se llevará a cabo la guerra. Y es cuando entonces dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y con gran gloria, hermanos. Pero antes de que eso suceda, la iglesia debe saber que antes de que eso suceda, antes de que suceda la gran tribulación, sucederá el evento más glorioso, porque usted, yo, no estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque la segunda venida de Cristo es cuando la Biblia dice, el libro de Apocalipsis dice, entonces todo ojo le verá, porque Jesús descenderá del cielo y pondrá su pie en el monte de los olivos. Dice, y los que le traspasaron le verán. La iglesia, hermanos, debe estar preparada. Mateo 25, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nosotros estamos para recibir al esposo, hermano. Y lo vamos a recibir en las nubes del cielo, según Pablo a los tesalonicenses. Pero dice aquí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y note lo que dice: y tardándose el esposo. Las 10 vírgenes representan a la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor hay gente de todas las naciones y hay judíos también, porque hay judíos cristianos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esta es la iglesia y está representada por las 10 vírgenes. Pero no porque sea la iglesia, todos están preparados, porque dice aquí que 5 de las vírgenes tenían lámparas y tenían aceite. Otras 5 tenían lámparas, pero no traían aceite extra, solo la que traían en sus lámparas. Acuérdense, estaban esperando al esposo. Usted y yo no estamos esperando que Jesús venga a la tierra y establezca su reino milenial, no. Nosotros estamos esperando al esposo que venga a las nubes del cielo, para nosotros recibirlo, encontrarnos con él en las nubes y luego ir a las bodas del Cordero, donde la iglesia se va a casar con el novio que es Cristo.
Por ese libro de Apocalipsis, al final de Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado la boda del Cordero y la novia se ha preparado con un vestido blanco de lino fino, dice blanco y resplandeciente. Habla de las cinco vírgenes prudentes que se prepararon. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de la comunión, hermanos, en este caso de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Porque no todos los que están en la iglesia, o no todos los que son parte de la iglesia, todos están preparados. Aquí habla de la mitad, 5 y 5. ¿Qué es lo que pasó? Dice: y tardándose el esposo. Si usted tiene 50 años de ser creyente, hace 50 años usted oía el mensaje del arrebatamiento o de la segunda venida de Jesucristo, a tal punto que algunos han dicho: no, ya no va a venir. Otros dicen: ya se tardó mucho. Déjeme decirle, y Pedro en una de sus epístolas, ahí en el capítulo 3, versículo 9, primera o segunda, no sé cuál de las dos sea, pero dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que la tardanza es razón de qué. Dice: sino que Él es paciente para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese tardándose el esposo nos habla, hermanos, que iba a haber un tiempo largo, donde en ese tiempo muchos se iban a desanimar, muchos iban a decir: no, yo no creo eso, muchos iban a decir: no, ya se tardó mucho, etcétera, lo que sea, tardándose el esposo. Y para nosotros, la iglesia del Señor, podemos decir: sí, desde hace mucho se hablaba, y han pasado muchos años, han pasado miles de años, y el Señor no ha venido por la iglesia, pero ese tardar, hermanos, ya se terminó, ya está llegando a su fin. Dice: tardándose el esposo, dice, todas cabecearon y durmieron. Habla de todas. ¿Por qué, hermanos? Porque está predicho que en los últimos días vendría la apostasía, vendría un tiempo de adormecimiento espiritual, de tibieza espiritual. Yo creo que a usted le consta que en los últimos tiempos la iglesia ha tomado muchos rumbos. La iglesia ha tomado muchas cosas y se ha olvidado de prepararse para su encuentro con el novio, hermanos. Si todas cabecearon y durmieron, es la razón por que usted ve creyentes desanimados, es por la razón por que usted ve creyentes apartados del Señor, es por la razón por que usted ve hoy en este país, en los Estados Unidos, año con año, templos, iglesias que se reunían, hermanos, en algún lugar, han cerrado sus puertas. Nosotros lo hemos visto en nuestra ciudad. Los que viven aquí en Los Fresnos les consta que en este año pasado, iglesias que eran iglesias tradicionales de muchos años, cerraron sus puertas. En McAllen no se diga, hermanos, porque tal vez porque es más grande también, pero fueron muchas iglesias que cerraron en los 3 últimos años, donde se predicaba la palabra del Señor, donde se alababa el nombre del Señor, cerraron sus puertas. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero escuche: pero a la medianoche se oyó el clamor.
la presencia de Dios y del Espíritu Santo no estén aquí o no estén en los caminos del Señor. Cierra tus ojos. Padre, queremos tomar este momento para elevar nuestras manos, Señor, y orar por Jerusalén. Y levante su clamor, levante su voz y pida a Dios por esta hermosa nación, Israel. 1948 fue declarada como república, como estado independiente, como nación. Cuando todo el mundo decía lo contrario, Dios la levantó. Regresaron siendo un pequeño grupo de 6,000 personas. Regresaron a su patria. Había voces de alegría y de júbilo. Señor, tu nación es bendita, tu pueblo es bendito, Señor, tu pueblo Israel, nación santa, pueblo que tú has adquirido, Señor, para anunciar su dulzura, Señor. Oh Dios mío, levantamos, que el mundo entero se dé cuenta que es la nación amada por ti, Señor. Que en este año que se cumplen los 70 años, el 70 aniversario, Señor, para ellos, Dios mío, tu gloria llene esta nación, llene las vidas, Señor, de cada judío. Oh Dios, tu gracia, tu favor, aquellos que no te han conocido todavía, te reconozcan como Señor y Salvador. Se abran las puertas para el Evangelio, se abran las puertas para tu palabra en esta nación, Señor. Dios mío, un manto de protección
quieres pasar al frente a recibir a Jesucristo, es este día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tenemos que estar preparados. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, si nunca has creído en Él como Señor y como Salvador, este es el día aceptable. Este es el día que el Señor tenía para ti. Por favor, todos con sus ojos cerrados. Solamente aquellos que quieran venir a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y quieren estar preparados para cuando sea el arrebatamiento, sean los que pasen aquí al frente o ahí con su mano levantada. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien pasa, por favor, los líderes, a llevarlos en esta mañana, o a orar por ellos, o en el nombre de Jesús. Es algo tan importante. No salgas de este lugar sin tener a Cristo en tu corazón. No salgas de este sitio, de este templo, sin tener a Jesucristo como tu Salvador, sin decirle a Jesús que perdone tu vida, que perdone tus pecados. Aleluya. Dile esta oración al Señor. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que tú viniste para dar tu vida y derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Y en este día, Señor, díselo, en este día yo reconozco ese sacrificio y recibo ese sacrificio en mi vida. Señor, te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que salves mi alma, Señor. Te pido que vengas a entrar y vengas a vivir en mi corazón, en mi alma, Señor. Que laves todos mis pecados y me hagas una nueva criatura, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, mi Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo quiero estar listo, preparado para cuando tú, Señor, levantes a tu iglesia. Quiero levantarme junto con la iglesia, ser esa virgen que está lista, que está preparada para ir a la boda del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Padre, en esta hora, en esta tarde, Señor, yo oro también por todas aquellas personas que por alguna razón, Señor, después de haber conocido, Señor, tu palabra, después de haber, Señor, seguido tu camino, después de haber sido llenos de tu presencia y de tu Espíritu, Señor, están en su camino, Señor, aleluya, ellos digo que los atraigas a ti, los atraigas a ti, Señor, tú te pides conmigo. Decisión de vivir para Cristo. Tú que ya conoces la palabra del Señor, pero no te has decidido, no has querido dejar las cosas del mundo. Aleluya. Hoy este es el día aceptable para ti. Hoy el Señor te está llamando. Hoy te tienes que decidir a seguir a Cristo o seguir al mundo. Aleluya. Hoy el Señor está hablando a la puerta de tu corazón. Aleluya. Oh, porque habrá mayor condenación por aquellos que conocieron la palabra, pero fueron rebeldes a ella. Hoy no dejes pasar este día. Hoy no salgas de este lugar. Aleluya. Oh, hoy tu vida tiene que cambiar. Dile al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo en mí. Hoy deja ese mal hábito, deja ese vicio en tu vida. Aleluya. Y comienza a vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor. Aleluya. Oh, porque el día te puede sorprender.
contraria a la palabra. Hoy este día, esta mañana, oh, si estás viviendo una vida de falta de perdón, aleluya, arregla tu vida, arregla tus asuntos con tu familia, aleluya, con tus hermanos, con tus hermanas en la fe, en el nombre de Jesús, porque hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que estar preparados. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de prepararnos. Ante tu Dios, Señor, un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Los voy a poner ahí en el Messenger de Nueva Vida, hermanos, en el grupo, para que ustedes los vean, los consideren, y también la presentación para que ustedes abundan un poquito más. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima. Maranata, Cristo viene, aleluya. Vamos a que están aquí los muchachos esta semana, cumplió años la hermana Consuelo, un fuerte aplauso. Vamos a dedicarle con mucho cariño las mañanitas para Yadira y Consuelo. En esta hermosa mañana, escuchar nuestros cantares, venimos a saludarte, hermanos y familiares. La vida que te va usará nuestro amor, que te dé muchos años por el cielo del corazón. La vida que se da
prometerte de muchos años.